días. El día de hoy, para cerrar este día de ciclo de conferencias del primer foro del CIATEC, Unidad Noreste, tenemos la participación del doctor Noé Luis Santos, quien egresó como ingeniero en bioquímica con la especialidad en alimentos, realizó una maestría en ciencias y tecnología de procesos agroindustriales y en el 2021, en este año, culminó el doctorado en innovación biotecnológica. Actualmente se desempeña como tecnólogo titular C dentro del área de tecnología de alimentos del CIATEC, subsede Noreste. Ha participado en la redacción de artículos, solicitudes de patente y colaborado en proyectos vinculados con la industria. Su campo de desarrollo son los procesos alimentarios, el desarrollo de alimentos y el diseño de líneas de producción dentro del sector de alimentos. Démosle una bienvenida y doctor, puede iniciar con su participación. Gracias. Hola, gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir. Bueno, esta charla está dividida en 4 puntos. La primera de ellas es las necesidades de la industria, los procesos de separación por tecnología de membranas, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son las principales tendencias en las cuales se aplican, y un caso en particular que fue la separación y purificación de fructanos de agave. Bueno, no está de más decir que CIATEC, además de ser un centro de investigación, es un centro tecnológico. Esto quiere decir que CIATEC tiene toda la maquinaria, el engranaje para llevar a cabo la parte de escalamiento de procesos hasta llevarlo a la implementación industrial. Bueno, entendiendo como necesidades de la industria que va relacionado con las necesidades de un consumidor final, como un usuario. Eh, con base en ello, se pueden dividir o clasificar las necesidades de la industria en 2 partes. La primera de ellas es marketing, que está enfocado principalmente en productos innovadores con gran aceptabilidad del consumidor. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, de nada nos sirve tener un superproceso, un superproducto, si al final no es aceptado por el consumidor final. Hablamos también de producción de alimentos seguros, que va relacionado con la inocuidad, los envases atractivos y sostenibles, y bueno, con esa tendencia a utilizar cada vez mayormente envases que sean biodegradables, ¿verdad? Por otro lado, se encuentran las necesidades industriales. Bueno, dentro de estas están los procesos seguros, es decir, la parte para los operarios que no presenten un riesgo para ellos. Productos estandarizados. Bueno, siempre se busca que los productos cuenten con la misma calidad, con la misma composición y con el mismo perfil, de tal manera de siempre ofrecer el mismo producto al usuario final. Bueno, también se busca equipos de fácil operación y un punto muy importante es la alta productividad y menor consumo energético. En ese sentido, las industrias buscan la incorporación de procesos a través de un análisis de viabilidad técnica al menos que puedan tener una mayor producción y un menor consumo de energía. Dentro de los procesos se pueden apreciar como los muestro en la siguiente, que pueden ser la separación de acuerdo a las propiedades de las moléculas, como la afinidad, en donde encontramos la cromatografía, de acuerdo a su punto de congelación, como la cristalización, de acuerdo a su solubilidad, como la precipitación. Bueno, faltarían ahí de acuerdo a la densidad, que es la centrifugación, la destilación, y de entre ellos también se encuentra la separación por tamaños, que se puede clasificar como microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración. Eh, en ese sentido, la tecnología de membranas se ha incrementado exponencialmente su utilización a nivel industrial y en la parte de investigación, debido a que presenta ciertas ventajas con respecto a las demás tecnologías de separación. Una de ellas es que no requiere de calentamiento térmico para poder separar ciertos compuestos. No es necesario agregar ciertos aditamentos químicos para facilitar la separación,
ni el control preciso de las temperaturas y, en ciertos equipos sofisticados. Esto representa una ventaja debido bueno, en los procesos que utilizan moléculas termolábiles, debido a que permite preservar estos compuestos. Por ello, es una de las tecnologías que es más versátiles en la industria, que puede utilizarse en diversas áreas. Pero bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo se da esta separación de tecnología de membranas? En la imagen podemos observar el espectro de filtración y de la separación. De derecha a izquierda podemos observar partículas eh, de mayor tamaño que sean visibles a nuestros ojos, como la arena. Podemos partículas más finas como las harinas. Nos vamos acercando un poco más a las bacterias. Y cuando hablamos de ultrafiltración, bueno, ya hablamos de separar o obtener proteínas un poco más finas como las proteínas. Podemos retirar ciertos coloides hasta llegar a la parte un poco más compleja, que involucra la nanofiltración, en donde la separación ya no es tanto como un tamiz, sino ya involucran procesos difusivos, de interacción de la solución, de la membrana, de las cuestiones de la fisicoquímica propia de la solución. Por ello, es una de las etapas que representa uno de los mayores retos tecnológicos para poder implementarse a nivel industrial. ¿Cómo se da esta separación? Bueno, se utiliza una membrana como una barrera semipermeable, en donde la separación ocurre de acuerdo al tamaño. Para facilitar esa separación, se utiliza una fuerza impulsora. Esta fuerza impulsora puede ser un potencial eléctrico, un gradiente de concentración, y mayormente utilizado una fuerza impulsora como lo es la presión. Esto facilita que las moléculas puedan atravesar fácilmente, en donde las moléculas que logran atravesar se conoce como permeado o flux de permeado, y las moléculas que quedan retenidas se hace referencia a un concentrado o a un retenido. Vale la pena mencionar que las membranas no son de corte absoluto, es decir que dependiendo del rango de la especificación, estamos hablando de un 90% de retención aproximadamente, de acuerdo a su especificación. Bueno, pero ¿qué necesitamos conocer o cuáles son los principales indicadores que debemos tomar en cuenta para tener un proceso de filtración por membranas eficaz? Se podrían englobar en 3 puntos. La primera de ellas es la selectividad, que normalmente en tecnología de membrana se conoce como coeficiente de retención, que no es más que la relación de las moléculas que logran atravesar respecto a lo que retienen la membrana. Entonces, nosotros, o nuestro proceso, nuestro interés, puede ser que estemos buscando las moléculas que queden del lado del retenido, las moléculas que queden del lado del permeado. Otro punto importante es la productividad, que está relacionado, es decir, a mayor cantidad de flujo de permeado, es mayor la productividad que vamos a tener, mayor rendimiento, y bueno, a escala industrial es uno de los parámetros que se busca. Estos, o mayormente la productividad, está relacionado con el ensuciamiento, porque finalmente, aunque la tecnología de membranas es muy versátil en diversas aplicaciones, también presenta un ensuciamiento respecto al tiempo, es decir, conforme se va concentrando la solución, hay un mayor ensuciamiento. ¿En qué repercute esto? Bueno, en detener el proceso, en hacer ciclos de limpieza, utilizar agentes químicos en determinados momentos, y bueno, esto nos lleva a un mayor tiempo de operación, a elevar los costos al utilizar estos solventes, o digo, estos agentes químicos. Por lo tanto, es necesario llegar a un equilibrio o a un punto en el que se tenga la selectividad necesaria con la productividad, y llegando al punto o determinar las condiciones de menor ensuciamiento. En esto es necesario hacer el estudio o el análisis de diversos factores, como lo es la velocidad tangencial, la concentración,
la temperatura, la presión transmembrana, pH y fuerza iónica. Bueno, factores como la velocidad tangencial influyen en el barrido de las moléculas sobre la membrana. Bueno, mayores concentraciones es mayor productividad, pero puede también, por otro lado, haber mayor ensuciamiento. La temperatura tiene un efecto sobre la disminución de la viscosidad y puede ayudar a obtener mayores flujos de permeado, pero también aumentar en el caso de las membranas poliméricas el tamaño de poro, lo que facilita el transporte de ciertas moléculas. ¿No? También tenemos parámetros como la presión. Normalmente a mayor presión se esperaría que hubiera mayor flujo de permeado. Bueno, hay otros factores propios de la solución como el pH y fuerzas iónicas que deben considerarse. Por ello es recomendable cada vez que se va a implementar uno de estos procesos, hacer una revisión, una documentación de cómo afectan estos factores, o sea, hay algo relacionado con nuestra molécula y con nuestra estructura. Además, es necesario determinar el tipo de membrana que vayamos a utilizar. En el mercado se encuentran membranas de módulo de placa plana, en espiral poliméricas, de fibra hueca y módulos tubulares de cerámica. A manera general, las membranas poliméricas con las de cerámica presentan ventajas y desventajas aún en el mismo sistema. ¿Por qué? Bueno, las membranas poliméricas desde el punto de vista económico son más económicas, sin embargo tienen una limitación en cuanto a temperatura, pueden llegar a utilizarse hasta 60, bueno, va a depender del polímero que se utiliza. Eh, Pueden operarse en un rango de pH de 2 a 11 y bueno, ahí de acuerdo a los fabricantes y al material, tienen especificaciones en cuanto al rango de presión utilizadas. Estos problemas o estas desventajas no las presentan las membranas de cerámica debido a que con ellas se puede utilizar prácticamente un rango amplio de presión que va desde 1 hasta 100 kilos de presión, aguantan un rango de temperatura e incluso hasta vapor, entonces pueden esterilizarse después de cada proceso. La única, bueno, desventaja podría decirse es el costo inicial de inversión. Hablando en una proporción, una relación, estamos hablando de que los sistemas de membrana de cerámica van de 4 a 1 comparación con las membranas poliméricas. Sin embargo, esto se ve compensado por la vida útil de estos materiales. Se ha reportado a nivel en uso industrial que las membranas poliméricas oscilan aproximadamente en un rango de vida útil de 2 a 2.5 años, mientras que las membranas tubulares de cerámica alcanzan una vida útil de 10 a 15 años, lo cual te compensa, por así decirlo, el costo o inicial de la inversión. Bueno, esta tecnología ha permitido que se implementen ya a nivel industrial diversas aplicaciones. Una de las más conocidas o las más estudiadas es la industria láctea, en donde se realiza una estandarización de proteínas normalmente para la elaboración de quesos. O conocida también se utilizan los procesos de pasteurización en frío, que es retirar los microorganismos de la leche. Permite la producción de concentrados aislados de proteína. Y bueno, también el procesamiento del lactosuero en diversos productos. Hablamos de lactosa, lactoalbúmina, lactoglobulinas, productos enriquecidos en lactoferrina, producción de la, una leche baja en lactosa y bueno, también hay concentración y desmineralización de este último. Bueno, en la industria de bebidas se ha utilizado en diversas aplicaciones. Hablamos de clarificación, concentración de jugos de frutas, de coloración y concentración de carbohidratos. Eh, Hablando propiamente de los vinos, se utiliza para obtener vinos clarificados. Hablamos de una turbidez menor a 1 unidades nefelométricas. Eh, Permite la modulación del grado alcohólico de estos productos
Se ofrece, por lo tanto, se obtiene un mayor rendimiento y se puede obtener un ahorro de tiempo comparado con las técnicas tradicionales de clarificación que normalmente se utilizaban, que era la utilización de tierras diatomáceas y posteriormente una decantación o filtración en grueso. Eh, bueno, también se puede utilizar en diversos frutos, como es el caso del el jugo de uva, la clarificación de la sidra de manzana, eh, vinagre, la concentración de ciertos pigmentos, como una alternativa a la concentración por destilación o por evaporación. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo con el cual ya estamos todos familiarizados y ahí una disculpa por el comercial a la marca, pero bueno, normalmente encontramos productos lácteos como la leche entera. Sin embargo, con esta tecnología se está utilizando para la obtención de productos o una línea de productos que sean enriquecidos en este caso en proteína, lo cual le da cierta ventaja o beneficios tanto al consumidor como al industrial, ya que permite por un lado satisfacer una demanda específica de acuerdo a los requerimientos de proteína y bueno, por otro lado podemos observar que no es lo mismo el precio de un producto, ahí hablando propiamente de la leche entera, que es aquella que está enriquecida en proteína. Entonces, esto abre un tanto el panorama para la aplicación o la comercialización de nuevos productos que están saliendo en el mercado. Y esto se utiliza para, bueno, para la leche bovina, pero también para toda la parte de extractos vegetales. Entonces, todas estas bebidas de soya, de almendra, de cualquier extracto vegetal del cual se pudiera obtener un enriquecimiento y pueda utilizarse como una bebida que pueda ayudar a suplementar esos requerimientos de proteína. Por otro lado, tenemos productos enriquecidos en compuestos con capacidad antioxidante. En el mercado vamos a encontrar diversos productos que provienen de la granada, de los berries, como las frambuesas, el arándano. Y bueno, en algunos, no en todos, estos productos los venden como eh, suplementos con cierta cantidad de ácido elágico, por ejemplo. Sin embargo, en algunos realmente lo que hacen es nada más pulverizar el producto y, y ya así lo venden enriquecido en estos productos. Entonces es necesario que toda esta línea de productos sean estandarizados en cuanto a la composición de estos compuestos y bueno, acompañados también de otras tecnologías que permitan eh, estabilizarlos, ¿no? Un sistema de encapsulamiento que puedan estar disponibles todavía a lo largo de su comercialización. Entonces es necesario, por otro lado, obtener o estandarizar estos productos para que puedan llegar al consumidor en dosis o en cápsulas que garanticen cierta concentración de estos compuestos. Bueno, teniendo con base de todo ello y viendo los productos en el mercado, se puede observar que ya en el caso de las bebidas va para condiciones específicas, es decir, en cuestión a la energía, rendimiento, a la digestión o para la diabetes. Entonces, si podemos separar los compuestos de diversas fuentes, esto nos va a permitir de cierta manera tener el control, la estandarización de los productos finales si hacemos una mezcla en particular de esto, sacando o innovando en nuevas líneas, nuevos productos con ciertos componentes que le pudieran dar un valor agregado a nuestros productos. O desde un punto de vista, y incorporar la tecnología para obtener en nuestros procesos productos finales enriquecidos en ciertos compuestos. Bueno, voy a platicarles acerca de uno de los trabajos que se realizó en CIATEC utilizando esta tecnología, uno de varios. Consistió en obtener productos de los fructanos de agave.
Bueno, los fructanos comercialmente se obtienen de la inulina, digo, perdón, se obtienen comercialmente de la raíz de achicoria y raíz de dalia y se conocen como inulinas. Estos son cadenas de fructosas que están unidos por enlaces beta 2,1, lo cual a nivel estructural presentan una forma lineal. Y estos son los que normalmente encontramos en el mercado y que dominan, de hecho, el mercado. Sin embargo, hay estructuras un tanto más complejas que son una mezcla de estos enlaces beta 2,1 y beta 2,6. Se conocen como graminanos cuando tienen una glucosa terminal o neofructanos cuando tienen una glucosa intermedia. Estos se pueden obtener de los agaves aquí en México. Por lo tanto, es una fuente de fructanos como una alternativa y con un diferenciador en cuanto a su estructura. Estos fructanos se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su grado de polimerización, en fructooligosacáridos que van en un rango de 3 a 10 y fructanos de alto peso molecular que bueno, ya abarcan y engloban todos los fructanos con un grado de polimerización mayor a 10. Y a toda esta mezcla se le conoce como fructanos nativos. Y bueno, como les comentaba, en el mercado eh, podemos observar diversas fuentes que son de inulina, mayormente de achicoria. Podemos observar en la imagen eh, los principales países exportadores de fructanos y bueno, su valor económico. Dentro de ellos se encuentra como principal exportador Bélgica y bueno, en su mayoría, o es que en todos los países hacen alusión a la exportación de fructanos provenientes de otras fuentes como de la inulina, el yacón. Y en el caso de México es exclusivamente de los fructanos de agave, que a nivel comercial se les conoce como inulina, sin embargo, sabemos que a nivel estructural y se está buscando de que no se le conozcan ya como inulina, sino como fructanos de agave para darle un diferenciador. A través de ello podemos observar que la importancia de la obtención de fructanos a nivel nacional, el potencial que tiene como productor de esta alternativa de fructanos de agave. Es por ello que en la industria ya se encuentra totalmente establecido este proceso y es relativamente simple, por así decirlo. Comienza con la jima del agave, una etapa posterior de molienda, que usualmente va de los 4 a los 6 años, y una posterior extracción utilizando agua como solvente, que va de 60 a 90 grados. El extracto obtenido pasa a una etapa de clarificación a través de carbón activado, una filtración gruesa y bueno, una parte de intercambio iónico y posteriormente a una etapa de evaporación para obtener los fructanos líquidos o una etapa de secado por aspersión para obtener los fructanos comerciales. Sin embargo, es una necesidad de la industria de fructanos el obtenerlos o fraccionarlos en diversos productos. ¿Por qué? Porque esto permite diversificar sus usos. En las cuestiones tecnológicas se utilizan más los fructanos de alto peso molecular y bueno, los fructooligosacáridos o FOS tienen un efecto benéfico a la salud como prebióticos y bueno, además de algunas otras propiedades. Por ello, después de realizar un análisis de viabilidad técnica en cuanto a la separación, a la parte bueno, del estado del arte, de la técnica, se propuso la tecnología de membranas como la tecnología para la separación de estos fructanos. En esa etapa del proyecto se evaluaron dos sistemas de membrana, utilizando un sistema de filtración tangencial que consta de, bueno, un tanque de alimentación, unas bombas de desplazamiento positivo, a través del cual se impulsaba la solución de fructanos hacia la membrana, permitía obtener por un lado el retenido o las moléculas de mayor tamaño, que en este lado, perdón, que en esta etapa se buscaba que fueran los fructanos de alto peso molecular,
Y en el lado de permeado se esperaría o se esperó obtener los fructooligosacáridos. Bueno, se compararon dos sistemas que fueron el sistema de membrana de cerámica y sistema polimérico, evaluando ciertas condiciones como el corte de membrana en el cual se utilizó el mismo corte que fue de 1 kDalton, misma temperatura, misma presión transmembrana y bueno, el mismo flujo de alimentación. Se evaluaron diversas variables de respuesta, sin embargo me voy a enfocar un tanto a la parte de la pureza donde se hace evidente la separación. Bueno, las características de las membranas utilizadas fueron las siguientes. Fue una membrana tubular de cerámica de 0.5 metros cuadrados, de 1 kDalton. El material fue de dióxido de titanio y de la parte de las membranas poliméricas, bueno, se utilizó una membrana de poliéter sulfona sulfonada de 1 kDalton de 7.4 metros cuadrados. En cuanto a los resultados, es interesante observar que el sistema de membranas cerámico permitió la separación o el fraccionamiento de fructanos en productos como el fructanos de alto peso molecular y los FOS de agave. Podemos observar el gráfico obtenido por cromatografía de exclusión por tamaño, donde observamos el grado de polimerización y su abundancia relativa, el desplazamiento que se obtuvo en cuanto al permeado, que es las barras oscuras, en el cual se obtuvo un producto con un grado de polimerización de 9.1 respecto a la parte del retenido, que fue enriquecido en fructanos de alto peso molecular, que fue de 17.9. En cuanto al sistema polimérico, se observa que se logró enriquecer o purificar más bien los fructanos de agave, es decir, hablando como mezcla los FOS y los fructanos de alto peso molecular, alcanzando una pureza del 97.5%. Esto quiere decir que las moléculas que lograron atravesar la membrana fueron moléculas de menor tamaño, como los monoidisacáridos, que en este caso son la glucosa, fructosa y sacarosa, lo que permitió tener un producto bajo en estos monoidisacáridos. Es importante hacer notar, o bueno, recordar que el sistema se utilizó membranas de 1 kDalton en ambos sistemas. Entonces, estas diferencias se atribuyen a los parámetros hidrodinámicos que tuvieron lugar en el interior de la membrana. Como la línea de interés en este proyecto en particular era el fraccionamiento de fructanos de agave, se realizó la optimización a través de un diseño Box-Benke en cuestión del factor de separación y el rendimiento, permitiendo encontrar las condiciones que permitieran obtener la mayor cantidad de fructanos o de POS por un lado y fructanos de alto peso molecular en las diversas líneas con el mayor factor de separación. Sin embargo, aún ahí existía un reto aún mayor, debido a que estas pruebas se realizaron solamente con un lote de fructanos de agave, y se sabe, bueno, que los fructanos de agave tienen una variabilidad dependiendo del año de cosecha, de la región en la que fue cosechada, de las condiciones, bueno, ambientales. Entonces, aunque el proceso está estandarizado a nivel industrial, existe una variabilidad en cuanto al producto final que se obtiene. Con base en ello, era válido suponer y de acuerdo a nuestra experiencia, veíamos que dependiendo de la composición de la materia inicial, variaba el producto final. Entonces, fue necesario desarrollar un modelo que nos permitiera implementar estrategias para conocer a prioridad el perfil que pudiéramos obtener dependiendo de la composición inicial de la materia prima. Se propuso un modelo que, bueno, se conoce como modelo de flujo límite, que relaciona las condiciones de separación con base en el espesor de la película, perdón, en el espesor de la membrana que se va formando.
a través del coeficiente de transferencia de masa. Bueno, se evaluó la concentración límite o la concentración máxima que se logra formar en la membrana. Se evaluaron diversos lotes en cuanto a la composición de retención, dependiendo de cómo viniera la materia prima. Bueno, ahí se hicieron unas cuestiones unas suposiciones del sistema, un sistema de ecuaciones, y se hizo una resolución de todas estas a través del paquete MATLAB, lo que nos permitió conocer a priori cómo variaban o el perfil de concentración respecto al tiempo de nuestro proceso. Con ello, se hizo una propuesta de incorporar una etapa de fraccionamiento y purificación al proceso ya establecido por la industria. Es decir, una etapa de fraccionamiento y purificación en su línea de producción que fuera anterior a la etapa ya de concentración para obtener los fructanos comerciales como polvo o como un concentrado líquido. Bueno, para ello utilizando un sistema de membranas de cerámica con determinadas condiciones, en donde, bueno, aquí la propuesta es, dependiendo de cómo tengan la composición inicial, yo puedo ingresar los valores en cuanto a la proporción de FOS o de fructanos de alto peso molecular y yo obtendría un perfil de concentración, tanto de FOS y de fructanos de alto peso molecular, que me permitiera saber o conocer, primeramente, cómo sería mi producto y con mi composición final y saber hasta qué tiempo yo debería de tener el proceso para tener un cierto perfil de composición fructanos de alto peso molecular de fructooligosacáridos. Resultado de ello, bueno, ya CEATEC tiene cuenta con una patente otorgada que consiste en un sistema simple y robusto para el fraccionamiento de fructanos de agave utilizando una membrana de 1 kilodalton para el fraccionamiento y una posterior purificación con membranas de nanofiltración que van en un rango de 150 a 300 daltons. Bueno, ¿con qué infraestructura cuenta CIATEC? CIATEC cuenta con unidades a microescala, como son la celda de ultrafiltración que podemos observar en la parte izquierda superior. Sistemas semipilotos, lo cual nos permite realizar pruebas con lotes prototipo desde medio litro hasta 10 litros. Y unidades pilotos de ultrafiltración, nanofiltración y osmosis inversa en diversas configuraciones como lo son poliméricas, tubulares cerámica, membranas de nanofiltración, osmosis y bueno, también un sistema piloto de ultrafiltración con membranas de placa. Algunos de los equipos se trabajan en colaboración con la unidad CIATEC Zapopan, en la cual la doctora Lorena Moreno Vilés es la encargada. Se trabaja en sinergia para la elaboración de proyectos que involucren estas etapas. Y bueno, como último, comentarles qué se puede hacer con la tecnología de membranas. Primeramente, la mejora de desarrollos existentes, esa parte de la transferencia que les platicaba en un inicio, que puede realizar esa transferencia a nivel industrial. Hablamos de la reutilización de materiales, es decir, hablando de membranas, hacer la economía circular para no desecharlas debido a su alto uso, sino reutilizarlas en otros procesos. El desarrollo de nuevos materiales, esto con la finalidad de tener membranas más resistentes a ciertas condiciones como son la temperatura, agentes de limpieza que puedan soportar mayor presión y bueno, también hacerlas un poco más económicas. Está por otro lado la parte de simulación y modelado de procesos, una parte interesante porque nos permite evaluar en condiciones microescala antes de pasar a nivel piloto y bueno, lo cual nos da una mayor estrategia para alcanzar o para llegar al éxito en una aplicación determinada.
Y bueno, por mi parte, esto sería todo en cuanto a la incorporación de tecnología de membranas en la industria alimentaria. Muchas gracias al doctor Noé. Les agradecería, pueden abrir sus micrófonos para hacerle una pregunta directamente o nos las pueden llegar a través del chat. Tenemos tiempo para realizar la sesión de preguntas. Bueno, yo sí tengo una pregunta, ¿va? Eh, de las aplicaciones de membranas, ¿qué hay ahorita en el mercado? ¿Qué aplicaciones se encuentran establecidas ya a nivel industrial? O, Y a nivel industrial, ¿ya hay empresas que estén usando esta tecnología para sus procesos? claro, claro. En México, la parte de, bueno, no hablé a lo mejor de un rubro muy importante que es la parte del agua. Es una de las industrias que mayormente la utiliza, que es la parte de osmosis inversa. De hecho, por ahí hay una tendencia ahorita a utilizarla para el proceso de desalación, debido a que, bueno, el agua de mar representa un 97% aproximadamente del agua en el planeta, entonces es una fuente, una nueva alternativa para obtener el agua potable. No con ello, no quiero decir de la reutilización del agua que se utiliza industrialmente o en las comunidades, sino representa una alternativa y es donde mayormente se ha utilizado. En la parte de la industria, quienes más lo utilizan son en la parte de la parte de la vinificación, las cervezas, para la recuperación de biomasa, eh, en la industria láctea para la recuperación de proteínas. De hecho, una de las empresas que mayormente las utiliza ya aquí en México es Nestlé para la obtención de estos productos e incorporación a a sus nuevas líneas de productos como son las fórmulas infantiles. Entonces sí hay varias industrias que ya las utilizan a nivel industrial. Sí, muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta. La doctora Noemí nos pregunta que si estas membranas se pueden utilizar de igual forma para separar oligómeros de otros polisacáridos, por ejemplo, almidones o pectinas. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, con la parte que se trabajó con fructanos de agave, era por parte de fructooligosacáridos. De ahí se abrió el panorama para obtenerlo de diversas fuentes, que igual cuentan con un porcentaje de estos compuestos. Y como lo comenta la doctora, claro que sí se pudiera separar estos oligómeros de polisacáridos como son las pectinas. Sí, sí se podría. Ok, muchas gracias. Aquí la maestra Sujei nos pregunta, ¿cuál será el principal reto para el desarrollo de las membranas? Eh, ok, me supongo se refiere al desarrollo de nuevas membranas, ¿no? Con nuevos materiales. Sí, bueno, los principales retos es la estabilidad por ahí del polímero que se vaya a utilizar, porque no tiene que ser, vaya, soluble en solución, porque de lo contrario, pues se degradaría. Tendría que ser resistente a las temperaturas, a solventes químicos. Y bueno, por ahí ya hay diversas, tecnologías que se están trabajando, como son bueno, la que mayormente se utiliza es la inversión de fase, la técnica del electrohilado para la obtención, hay unas técnicas de extrusión para la generación de nuevas membranas. Sin embargo, el reto se encuentra
en tener homogéneos o la porosidad, vaya, el desarrollo de membranas que sean uniformes en cuanto a la porosidad. Es decir, no es tan fácil llegar a tamaños de poros de 1 nanómetro, 2 nanómetros. Entonces, yo considero que es una de los principales retos que se tienen en cuanto a la fabricación de nuevas membranas con nuevos materiales. Sin embargo, es muy importante debido a que en México no hay empresas productoras de membranas. Todas son empresas extranjeras y eso se encarece en los procesos de tecnología porque hay una importación de estas al mercado nacional y México cuenta con recursos para poder tener ya su propio mercado de membranas en estos procesos, lo cual ayudaría bastante en la implementación y bueno, ayudaría a los procesos también. Muy bien, gracias. Otra pregunta es, ¿cuándo se elige un filtro cerámico frente a uno que conveniente, uno de polímeros? ¿Cuándo es? Aunque va a depender de la aplicación. La tecnología de membrana cerámica nace, o bueno, no, inicialmente se utilizaba para las cuestiones de recuperación de compuestos metálicos en la industria minera. ¿Por qué? Porque esos aguantan temperaturas elevadas, presiones y fácilmente pueden separarte incluso ahí cuando se adquirió. Como anécdota, cuando se adquirieron las membranas de cerámica, ahí hubo en esa etapa era para cuál va a ser su utilización. Normalmente la utilizan para separación de uranio, cuestiones más fuertes. Sin embargo, en estos últimos años, la tecnología de cerámica ya se ha implementado y se está utilizando en la industria de alimentos. ¿Cuándo utilizarlas? Cuando las condiciones que se requieran sean temperaturas más elevadas, en procesos que vengan cargados, o sea, cargados en cuanto a moléculas que posteriormente vayan a requerir una limpieza profunda. Las membranas cerámicas pueden utilizarse agentes químicos en concentraciones elevadas, lo cual permite una recuperación total de estos sistemas, algo que con las membranas poliméricas no ocurre, porque cada vez que se realiza un ciclo de limpieza, las membranas van perdiendo cierta efectividad, selectividad, nada más con base en ello. Sin embargo, la separación puede llevarse totalmente con alta resolución utilizando una membrana polimérica y una de cerámica. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, del producto, si las condiciones lo requieren y también de hacer un balance ahí de costo inicial de inversión. ¿Por qué? Porque aparentemente hay un gasto de inversión fuerte para las membranas de cerámica, pero se compensa a lo largo de la vida útil de esta. Entonces, lo que hacen muchos normalmente en la cuestión de investigaciones o emprendedores es, bueno, utilizo membranas poliméricas que me dan una vida útil de 1 a 2 años y posteriormente ya que tenga, digamos, mi aplicación desarrollada en el mercado, pues ya se van a la parte de cerámica, ¿no? Para darle mayor estabilidad en cuanto a las membranas y al proceso. Yo creo que con esa parte también respondimos a la siguiente pregunta del el costo de la fabricación de membranas cerámicas contra las poliméricas. Como mencionabas, el costo de las cerámicas puede ser mayor que una polimérica, pero a final de cuentas el periodo de tiempo en el que nos va a durar esa membrana cerámica pues es mayor, entonces ahí es donde se compensa. Y así lo entendí ahorita en los comentarios. Eh, bueno, si hablamos propiamente de la fabricación, no tengo el dato preciso. Sin embargo, si evaluamos el costo que está en el mercado de membrana, o sea, nada más comprando la pura membrana, no hay tanta diferencia. En donde se incrementa el costo es en la cuestión ya de la infraestructura. Las membranas de cerámica requieren bombas de más alta presión, conexiones que puedan soportar presiones elevadas y por lo tanto, tanto la operación como el sistema mismo es más elevado. En cuanto a las poliméricas, es
el costo operativo es menor. Por eso es algo muy, muy integrador el ejercicio, porque se tiene que ver la parte de la infraestructura, la aplicación y bueno, la parte de ensuciamiento también. Eh, porque en cuestión de cantidad de material de agente químico, los sistemas de cerámica utilizan menor cantidad por su compactación de los diseños que presentan. Es decir, una membrana de 30 metros polimérica eh, puede tener una longitud de 3, 5 metros, por así decirlo. Y las membranas de cerámica, esos 30 metros caben bien en un cárter pequeño de 1 metro por 30 centímetros. Entonces, hay muchas cuestiones que valorar en cuanto a estos sistemas para tener una elección acertada para la aplicación que se requiera. Ok, muy amable. No sé si haya más preguntas, por aquí no nos han llegado. Ya casi estamos culminando, pero aún tenemos algunos minutos para realizar preguntas. Este, por lo pronto, queremos darle las gracias al doctor Noé por esta conferencia. Comentarle que por aquí tenemos ya si no sé si puede ver en pantalla, un reconocimiento por parte del CIATEG por la participación en esta conferencia, titulada Aplicación de la tecnología de membranas en la industria alimentaria, tendencias del mercado. Y pues bien, eh, por mi parte sería todo. Los invito a que continúen en la siguiente conferencia, que dará inicio en breves minutos. Muchas gracias, doctor Noé, por su participación. Gracias, gracias a ustedes.